Bien, es interesante, eh, si bien no es tema de la materia, es interesante entender qué pasa cuando planteamos que la derivada covariante eh, de alfa prima, o sea, la aceleración vista de la superficie, no es igual a cero, sino es igual a otra cosa. Aquí tiene sentido igualar esto a un campo tangente, ¿sí? Recordemos que esto siempre, al ser una proyección sobre el tangente, esto son vectores en los planos tangentes. Entonces no tendría sentido igualar otra cosa que no sean vectores tangentes. Entonces, en particular lo podemos igualar a un campo tangente, o sea, algo que sea f de alfa de t, donde pertenece al plano tangente en alfa de t. Un caso de esto muy interesante es si nosotros tenemos, por ejemplo, la esfera, que la podemos imaginar como ¿sí? una esfera de vidrio, ¿sí? Donde tenemos una partícula que la vamos a pensar como una pelotita en principio, aunque habría que pensarla cero dimensional. Si nosotros estábamos sin gravedad, o sea, nuestro campo es cero, o sea, tenemos una geodésica, y a esto le damos una cierta velocidad inicial, supongamos así, entonces tenemos la idea natural de que la bolita va a recorrer sin detenerse nunca y en forma uniforme la esfera sigue, ¿sí? Así si estamos en un punto de la esfera con una velocidad de esta forma, entonces también tenemos la intuición de que al darle esta velocidad, esto va a recorrer también un círculo máximo en forma infinita, no deteniéndose nunca. Entonces estamos ante una geodésica. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora le agregamos gravedad? Entonces, ¿qué significa agregarle gravedad? Significa primero tener en cuenta el campo gravitatorio, pero no tiene sentido si nosotros pensamos que la bolita está confinada a la superficie, que no se puede despegar. ¿Sí? Esto sería pensar, por ejemplo, que uno tiene dos, dos esferas de vidrio y tenemos la partícula metida ahí adentro que no se puede escapar, ¿sí? Que no puede hacer esto y meterse en el interior. Esto, digamos, sería un modelo de aproximación, o simplemente considerar qué pasa mientras hay suficiente fuerza como para mantener la pelotita pegada a la esfera de vidrio. Bueno, en cualquiera entonces de esos casos no tiene sentido considerar la fuerza en sí, sino lo que hay que considerar es la fuerza proyectada a los tangentes. Entonces, si este es el plano tangente y esta es la fuerza de gravedad, cuando la proyectamos me da esto. Si este es el plano tangente, cuando lo proyectamos acá me da 0. Y así, entonces, justamente acá coincide, entonces la fuerza sí me coincide. Acá me da esto, acá me da 0. Y entonces tenemos al final un campo de este tipo. Sí, ahora lo estoy haciendo en el círculo, sin la tridimensionalidad que corresponde, pero yo creo que se entiende esto, ¿no? Que acá son todos la proyección, en el ecuador serían todos así. Y entonces esto es un campo tangente sobre la esfera. Entonces ahora le estamos pidiendo a la derivada covariante que no sea nula, sino que sea igual al campo tangente por el cual yo estoy pasando. ¿Mm? Que la aceleración de la curva desde la superficie
sea igual este campo. Bueno, entonces acá podemos descubrir que pasan muchas cosas. Eh, Vamos a tener, por ejemplo, lo que nos dice un poco la intuición sobre los movimientos. Por ejemplo, podemos tener un movimiento que haga esto perpetuamente, o algo que vaya y venga y haga como algunas flores sobre dentro de la copa de cristal. Y nos preguntamos, ¿existe un movimiento que sea, por ejemplo, que un paralelo es una solución? ¿O cuándo los paralelos son soluciones? Bueno, primero estaría bueno saber qué dice la intuición y después ir a la cuenta. Viendo esto, nosotros acá, para este paralelo, nosotros entonces tenemos que la aceleración de la curva va a tener este sentido, ¿no? Va a el centro de la circunferencia. Y queremos que la proyección de esto, porque la derivada covariante, entonces recordemos es la proyección de esto, cuando proyectemos sobre el plano tangente, nos da esto, y queremos que esto coincida entonces con la gravedad, la proyección de la gravedad, ¿sí? La F. Bueno, si esto tiene la longitud justa, entonces va a coincidir. ¿Sí? ¿Qué significa que tenga la longitud justa? Que esto está yendo a una velocidad adecuada, ni más lento ni más despacio. Entonces esto sí existe. En cambio, para este caso, donde la F tiene esta dirección, y nosotros tenemos otra vez que la aceleración tiene esto, la proyección de la aceleración va a ir hacia arriba. ¿Sí? La derivada covariante entonces va a ir hacia arriba y nunca va a ir hacia abajo. Entonces esta solución no existe. ¿Sí? Entonces es un lindo ejemplo, digamos, de cómo estamos haciendo la mecánica clásica, pero sobre una superficie. Y bueno, y los conceptos de energía, de trabajo, se extienden fácilmente a trabajar todo visto desde la superficie.